Si gusta, podemos empezar. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia que va a ser el día de hoy, en donde vamos a estar abogando por la sexualidad. En esta primera conferencia está aquí con nosotros Elia Martínez. Ella es una sexóloga, educadora, divulgadora y además es autora de Ivaginaria desde 2003. Muchas gracias por estar aquí y cualquier duda que tengan pueden ponerla en el chat durante la conferencia o ahorita si quieren y la haremos al final de la sesión. Ok, pues muchas gracias, Evelyn, y gracias a todos por estar en esta tarde. Esta conferencia, bueno, siempre colaboro con Girl Up. Yo soy sexóloga, como bien comentaron. Tengo desde 2003 escribiendo una columna que se llama Ivaginaria. Ivaginaria está en las redes sociales. Y bueno, pues básicamente es divulgación de la educación de la sexualidad con un fundamento científico. Algo que me emociona mucho de este tipo de público, de esta audiencia que tenemos el día de hoy, es que, bueno, pues ustedes son mujeres de ciencias, entonces tienen un trabajo muy tremendo porque, pues obviamente las ciencias en todos los ámbitos estamos teniendo atrasos, tanto en participación de las mujeres en la creación y en la producción de la ciencia, así como en la perspectiva de género de la ciencia, ¿no? Nada más por ponerles un ejemplo así rapidísimo, la semana antepasada hablé con una bióloga precisamente que hizo una investigación sobre el clítoris de las delfinas. Entonces esta fue una información que pues saltó en enero y llamó mucho la atención de que sabemos cómo funciona el clítoris de las delfinas, dónde está localizado probablemente para el placer, pero por ejemplo, de parte del cuerpo de las mujeres sabemos muy poco, ¿no? ¿Por qué tenemos un clítoris? ¿Por qué funciona el clítoris de tal forma? Pero sobre todo, pues, este tipo de conferencias, pues, más que abogar por la sexualidad, vamos a tratar de ver de qué derecho, a qué derechos tenemos derechos sexuales, pero sobre todo tenemos derecho a una sexualidad plena y a vivir el placer, y es algo que nadie nos dice. Entonces, no sé si tengamos por ahí la presentación o no. Sí, en unos momentos lo va a presentar mi compañera. La estamos. Ok, sí, nada más ahí les encargo bajar la presentación. Solamente es un guión, ¿eh? No crean que hay así como que muchos monos ni ilustraciones que ver, pero básicamente la primera lámina, digamos que el primer mensaje, la lámina, ¿por qué estoy diciendo esto? Parece muy medieval. Es entrar directo a nuestro placer sexual y a nuestra vida sexual con el control de nuestra vida sexual y reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos parejas sexuales y compañeros y compañeras sexuales y ellos deben de estar advertidos y advertidas y advertides que también la vida sexual y el control de la fecundidad y el control de la natalidad se hace con la pareja con la que uno tiene relaciones sexuales. ¿Y a qué me refiero a esto? O sea, la persona que está teniendo relaciones sexuales contigo debe utilizar un condón. Si tú estás teniendo relaciones sexuales con una mujer, de preferencia hay que usar métodos de barrera para que no se intercambien fluidos entre las personas. Entonces, este control de la vida reproductiva y antifecundativa no solamente nos sirve para liberarnos de un embarazo, y no solamente nos sirve también para estar con el conteo de nuestros días, porque independientemente si tenemos un ritmo o cualquier otro tipo de método, hay que estar vigilante de nuestra reproductividad, en particular a edades sensibles, como diría yo, desde los 17, 19 años en adelante hasta antes de los 30. O sea, nuestros niveles reproductivos son altos, entonces creo que la responsabilidad de redoblar los cuidados sexuales y reproductivos está tanto en hombres como en mujeres. O sea, cada vez permitimos a más hombres que no se pongan el condón. Entonces creo que eso ya es inaceptable. Post pandemia debimos haber como que reforzado muchísimo el mensaje de que no podemos andar por el mundo sin condón. Hay que enmicar a los vatos o enmicarnos nosotras en el caso correspondiente.
Existe el condón femenino que nos podemos poner, se llama condón interno. Ese condón va dentro de la vagina. Podemos aprender a ponerlos. En mis redes sociales hay varios ejemplos que pueden ustedes ver. Yo estoy en mi vaginaria, como les comenté, en las redes sociales, y es importante saber poner nosotras el condón y tener, aunque sea la idea de que existe un condón que nos permita blindarnos e indicarnos como lo hacen los hombres sin tener que recurrir a un hombre. Porque en el momento en que yo uso el condón femenino, el hombre no tiene que usar condón. Es bastante cómodo para ellos, o sea, ya se la estamos haciendo más fácil. Esta va a ser bastante fácil, porque si usamos dos condones como el femenino y el masculino al mismo tiempo, uno de los dos se va a romper, pues por la fricción. Bueno, pasamos de esta a la tercera. Disculpe, ¿sí se ve la presentación? Sí, ya la estoy viendo. Excelente. Gracias, Evelyn. La que sigue dice, no romantices tu vida sexual para conseguir relaciones afectivas. Cuando nosotros estrenamos nuestra vida sexual o en los contactos sexuales, hay que dejar de romantizar la primera vez. El coito iniciático es lo que llamamos la primera vez, pero en realidad siempre tenemos actividad sexual desde muy jóvenes, porque fajamos, porque nos besamos, porque nos acariciamos con nuestro amigo o nuestra amiga o los tres. Entonces creo que es muy importante quitarle eso romántico a la primera vez, porque además ni siquiera la virginidad existe. Esta cuestión del himen es parte de una construcción muy sofisticada que tiene el introito vaginal y es en donde se supone que se localiza el himen y es lo que sangra cuando se rompe en la primera vez coital. Entonces, quitándoles la carga romantizada a este tipo de protocolos que debemos de pasar las mujeres para hacer, no sé, para estrenar nuestro cuerpo o convertirnos en mujeres, cosa que no existe porque pues somos nacidas mujeres. Entonces creo que al no romantizar este tipo de ideas, nosotros vamos a tener también una plenitud en los contactos sexuales, sobre todo cuando se trata de disfrutarlos, ¿no? Porque realmente la primera vez siempre se convierte en una ceremonia tortuosa en la que se espera que haya sangre, se espera que haya una tronada ahí de algo, y realmente lo que ocurre es un pene entra por primera vez a un canal vaginal y no hay nada más especial que acaba de entrar a un canal vaginal. Si hay sangre, algo está mal porque realmente puede ser alguna ruptura o alguna rosadura, lo cual no está así como que idóneo, porque todo lo que son cortadas y rosaduras y rupturas dentro del canal vaginal abren un canal hacia infecciones de transmisión sexual. Ahorita vi una pregunta, ¿me la quieren decir, por favor? Sí, en cuanto al condón femenino, ¿en dónde se puede encontrar? Esa es una pregunta que yo hice, porque yo recuerdo estar buscando, cuando me encargaron una tarea así de educación sexual en la secundaria, estar buscando el condón femenino y nunca lo hallé. Y hace poco, cuando anunciamos esta conferencia, estaba preguntándome y yo dije, ¿tendrá algo que ver el patriarcado con que no se halle o no sea tan fácil de encontrar un condón femenino? Entonces esa es como mi duda. Pues bueno, creo que el patriarcado es en parte también parte de los factores, porque un condón interno o un condón femenino no es barato para empezar. O sea, quizás dices, bueno, pues ya lo encontré, no sé, en las sex shops en Venus o bueno, debe de haber en las clínicas del sector salud, en el seguro social y en las clínicas donde reparten condones externos, o sea, para el pene, también debe de haber condones femeninos. Ahora, el terror, primero hay que encontrarlo y luego cuesta, por ejemplo, los 3 condones normalmente cuestan, no sé, 100 pesos plus. Este cuesta 130 o 120 pesos uno solo. Entonces hay que tomar en cuenta de que, bueno, ya fuimos por el condón, ya encontramos el condón, ya tengo el condón y todo, ¿y qué voy a hacer? Pues aprender a ponérmelo. Si quieren, luego hacemos un taller para solamente aprendernos a poner el condón femenino y repartimos condones femeninos.
porque, muy importante, cuando dominemos la técnica del condón femenino, vamos a dominar también la técnica de cómo poner la copa menstrual, porque es el mismo principio, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que el condón femenino, que no tengo ahora uno, es un condón que tiene dos aros, así que se comunican, uno aquí y otro aquí. Uno se hace como un 8, se mete dentro del canal vaginal y adentro se abre como una tienda de campaña y el anillo se acomoda en la parte de afuera donde está nuestra vulva. Pero sí, sí es difícil de encontrar, o sea, pero por desgracia sí es difícil de encontrar. Si fuera accesible, fuera muy empoderante, porque yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a tener hoy actividad sexual, me pongo el condón antes de salir, puedo ir a cenar a un antro, a tomarme un trago o lo que sea, y luego puedo tener la actividad sexual, incluso habiendo orinado, porque acuérdense que el condón femenino va dentro del canal vaginal y la uretra, pues es otro agujero aparte por donde tenemos la micción. Bueno, otra de las, digamos que, consejas, ideas, hacks para una sexualidad pues plena es mantener un círculo de confianza sobre sexualidad. Esto yo diría, pues invítenme a mí a dar pláticas, obviamente si tienen dudas pueden ir a Imaginaria, redes sociales y preguntarme, les voy a pasar mi número de celular o mi WhatsApp, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que es muy importante que entre amigas o amigas tengamos o amigues, tengamos este tipo de conversaciones sobre la educación sexual, pero que no se queden en esta conversación de que, oye, ¿qué crees que se me quedó un condón atorado? Y esperé a que se me saliera solo y todos, ja, ja, ja. Y no, la idea es de tener la noción de dónde pedir ayuda, dónde encontrar información sobre sexo y sexualidad verificada y sobre todo cómo tomar acciones para cuestiones básicas como, oye, ¿cómo denuncio una violación? Oye, me acosan sexualmente en mi oficina, ¿qué hago? Oye, ¿sabes qué? Que mi pack anda ahí rolando, quiero aplicar el beneficio de la ley Olimpia para denunciar a alguien. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan a que nuestro círculo de confianza se empodere, a que tengamos información verificada, a que tengan ustedes un intercambio de experiencias sobre su sexualidad que les ayude a sentirse segures en el ejercicio de su actividad sexual. Porque muchas veces llegamos a estadios de nuestra vida sexual como en la menstruación de que, pues, ¿quién te dijo qué hacer, a qué horas? En muchos casos, al menos con personas como pues de mi generación, o sea, yo llegué totalmente en blanco a la menstruación, nadie me dijo nada, yo ando investigando, toda la información que me dieron fue mal y realmente fue una cuestión muy tortuosa llegar a procesos específicos de la vida de las mujeres en donde pues debemos de estar pues informadas y sobre todo empoderadas. A ver, la siguiente es elimina las percepciones de los roles en la actividad sexual y el placer. ¿Qué pasa? Voy a preguntarles a todas para que alguien abra su micrófono, por favor, y me diga y participe. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a una actividad sexual? ¿Qué pienso sobre mí? ¿Me produzco? ¿Voy con entusiasmo? ¿Me da hueva? ¿Cómo es la actitud sexual hacia la relación sexual? Cualquiera, aunque no sea la de ayer, sino ¿cuál puede ser? Alguien que me pueda contestar. ¿Cómo me siento yo cuando voy a una relación sexual o a una actividad sexual? Estoy entusiasmada, me siento usada, siento que voy obligada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo perciben ustedes al ir a hacer su actividad sexual? Ok, exacto. Mucha emoción y nervios. ¿Cómo me voy a ver? Quiero ser agradable. Quiero que también la otra persona me agrade. Entonces llega tu novio, tu compañero sexual o tu novia, compañera sexual o compañere y de repente pues llegan, se encuentran, se erotizan
se agradan visualmente los dos, si los dos hacen ese trabajo de colaborar en ese tipo de, como hacen realmente los animales en la cuestión del apareamiento, ¿no? Andan así persiguiéndose, bailan, hacen nidos, colorean su entorno, ¿no? Nosotros también hacemos eso cuando vamos hacia la actividad sexual porque queremos también sentir rico y sentir sabroso, sentirnos parte de una actividad que nos está proveyendo de una ducha hormonal, que está activando nuestros neurotransmisores. Para eso es el placer y la actividad sexual, ¿sí? Lo reproductivo, todo lo que no tiene que ver con el placer, eso es como que vamos a dejarlo para otro, digamos que para otro taller, pero recordar en este momento que nosotras tenemos derecho al placer sexual es una de las cosas más importantes porque es lo primero que nos olvidamos. Y les comento ahorita porque en generaciones anteriores, incluso a mí, a la mía, la complacencia del hombre en la relación sexual siempre era lo prioritario, ¿sí? Entonces, por eso ahora los hombres tienen una tradición de ser demasiado a veces coitales y de que la actividad sexual solo se acaba cuando ellos eyaculan. Nosotras ahora tenemos la ventaja de poder empoderar esta cuestión del placer sexual y de decir, ¿sabes qué? No solamente quiero un coito, sino también quiero que tengas sexo oral conmigo, que me hagas sexo anal o que me des un beso negro o que nada más me masturbes o de que nada más me hagas cosquillas. Pero nosotras, desde ese momento en que nosotras estamos ponderando nuestro placer sexual, estamos pidiendo ya también la cuestión de participar en una actividad sexual, pero también recibiendo el placer que nosotros necesitamos y que con la masturbación y con la exploración podemos ir empoderando, porque nosotras pues también somos quienes conocemos mejor el territorio de nuestro cuerpo como para compartirlo. También el rol pasivo, ¿sí? Muchas chicas se ponen a ser penetradas. Muchas chicas incluso a veces no se mueven tanto por temor a parecer muy putas, por ejemplo, que eso es así como que una de las cosas que veo mucho en consulta. Las chicas a veces tienen miedo de expresar su sexualidad de una manera que ellas piensan es muy expansiva por miedo a asustar a su compañero sexual. Pero creo que estamos en una fase de la vida sexual de las personas en las que estamos expuestos a muchos tipos de prácticas sexuales y a muchos tipos de expresiones comportamentales de la sexualidad, que son las parafilias, como para reprimir cosas que a lo mejor nos pueden gustar o que podemos experimentar con y que quizás no nos gusten necesariamente, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de eliminar los roles en la actividad sexual quiere decir yo debo de participar en la actividad, yo debo de ser activa, yo si quiero que me la metan voy a pedirlo, si quiero que ya no me la estén metiendo voy a decirlo, porque es muy importante también ser muy claro en la actividad sexual de lo que queremos. Insisto, yo creo que todavía con el conseja anterior hay que empoderarlo también con la cuestión de los métodos de barrera, súper importante, porque cada vez tengo más consultas con gente, ahorita le contestamos esa pregunta, cada vez que tengo consultas con gente, cada vez es más continuo que me digan que no utilizan condón. Es necesario utilizar el condón, por favor. Me leen la pregunta, por favor, que no la alcancé a ver. Claro que sí. Dice, ahorita que mencionan lo de la penetración anal, ¿qué tan cierto es que puede provocar algún daño, ya que dicen que puede lastimar y cosas así? Fíjate que, bueno, gracias por la pregunta. El sexo anal conlleva un riesgo si no se ejecuta de una forma adecuada y si no se tiene una salud anorrectal adecuada. ¿A qué me refiero? Si va a haber sexo anal, es decir, si se va a meter un pene o un falo dentro de la cavidad anal, debe de lubricarse, debe usarse un lubricante a base de agua siempre. No aceite, no vaselina, no saliva, siempre lubricante a base de agua.
Siempre insisto en esto porque es un lubricante muy poco invasivo, es muy amable y hay que meterle mucho lubricante a la zona anal, sobre todo en la primera vez, y hay que tener un poco de ejercicios de sensibilización con los dedos alrededor de la cavidad para irla, digamos que desplegando y que se vaya aflojando, porque sí puede ser doloroso para algunas personas si no, si oponen también mucha resistencia, porque parte también de esta cuestión es ir desalojando la resistencia a pues que haya una introducción de un falo o un pene en el ano, ¿verdad? Y algo súper importante para el sexo anal. Si duele, va, o sea, por supuesto es una cavidad que pues no está, no, aunque sale excremento por ahí, pues no es lo mismo en la cuestión de la penetración. Entonces hay que tener mucho cuidado de ir despacio, de poner límites y sobre todo pues estar en un acuerdo. Y algo fundamental del sexo anal es buscar una posición en las que ustedes crean que se sientan más cómodas y que entra mejor sin ser el pene o el falo tan invasivo dentro de su cavidad anal. Es súper importante. Y mucho lubricante, mucho lubricante. Yo la cuestión del que no recomiendo aceites y etc, es que muchas veces los aceites causan ciertas, dañan los condones, dañan el material de los condones y también puede causar ciertas irritaciones en la zona anal. Y si se irrita la zona anal y se hace una fricción, puede salir sangre y no hay que tener cortadas ni rosaduras en el ano. Pues eso es digamos que para la felicidad de todos, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, ok. Elimina, no, ok. Coitocracia, no. Creo que es una de las principales tareas a las que me he abocado durante mi labor como columnista. Imaginar una columna, en los talleres y debemos, yo creo que de hablar de eso continuamente porque tenemos sacralizado en un lugar así súper top al coito, o sea, a la metida del pene en un orificio de nuestro cuerpo, en especial la vagina, ¿sí? Desde tiempos inmemoriales, la vagina ha sido el centro del universo en cuanto a la posesión de las mujeres. Entonces, al haber un coito, al meterla a un señor en la vagina de una mujer, lo que está habiendo es una ocupación. Y si lo hace a la fuerza en una violación, pues también es una ocupación, es un acto de violencia, pero también eso se considera como la mancha también de la mujer. Si una mujer obtiene un coito sin que ella lo haya provocado, pero está fuera del matrimonio, entonces ese coito es ilegal, es ilícito. Entonces, cuando nosotros hablamos de coitocracia, debemos de dejar de vivir en la cultura de que el coito es lo máximo en la actividad sexual. Y esto yo creo que hasta los hombres debiesen de promoverlo, principalmente porque el coito es algo que a ellos les preocupa mucho, porque si no se les para, si no tienen una erección, pues no va a haber coito, ¿sí? Entonces creo que para nosotras es conveniente porque también reproducimos otras expresiones de la actividad sexual como el sexo oral, el sexo anal, todas las prácticas de caricias que se pueden suscitar sin que necesariamente haya un metisaca. Y también buscar otras formas de ser creativo con la actividad sexual, porque mucha gente cree que solamente los orgasmos se fabrican en los genitales, pero también hay que desgenitalizar nuestra actividad sexual estimulando, provocando y tratando de que otras partes de nuestro cuerpo se estimulen, porque tenemos orgasmos desde los pezones, tenemos orgasmos desde los pies, tenemos orgasmos desde los dedos gordos de los pies, tenemos orgasmos desde las palmas de las manos. Ya me estoy metiendo en trabalenguas, pero toda nuestra piel es una zona erógena. Alejarla de la coitalidad, de la coitocracia, de que solamente hay que meterlo, es lo más benéfico que le puede pasar a nuestra vida sexual. Y bueno, para experimentar muchísimo también en nuestra actividad sexual. La siguiente es maternar, abortar y los roles maternales.
La reproductividad, la parte del coito y la parte de que ese coito sea reproductivo, pues a veces genera una maternidad no deseada, y al final de cuentas, pues todas, aunque no nos demos cuenta, estamos ejerciendo roles maternales con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestras amigas. Entonces, maternar tiene que ver con conceptos muy amplios que no solamente tienen que ver con tener hijos y con criar a los hijos, sino como con ser parte de las cuidadoras que somos en lo cotidiano. También, o sea, es algo que nosotros podemos negarnos a hacer porque no queremos hacerlo, porque no estamos de humor, porque no es una obligación como mujeres ser exclusivamente cuidadoras de otras y de otras personas. Entonces, nosotros desde el momento en que nacemos mujeres, también venimos como predeterminadas a cargar con este rol de la maternidad y los maternajes. Y si no, con los estigmas de no ejercer los roles de la maternidad y los maternajes. Entonces, creo que tener muy claro que nuestra vida sexual también es parte de nuestra vida sexual y reproductiva, hay que tenerlo muy en claro, pero también en igual nivel que el de la consecución del placer. Estamos teniendo una vida sexual para sentir rico y para sentirnos amadas, queridas, deseadas, calientes, cachondeadas. Y esto tiene mucho que ver con el peso que nosotros le vayamos dando a lo que tiene que ver con nuestro ser sexual, pese al rol de la maternidad, si sí o si no. Las madres, nuestras abuelas también tienen pulsiones y deseo sexual que no son visibles, porque la vida sexual siempre está inherente a lo joven o a la juventud, a lo jovial y hasta a lo reproductivo, ¿no? Entonces creo que ser conscientes de que tenemos que tomar con responsabilidad y darles el mismo lugar al placer y a los roles sexuales y reproductivos, porque además nos tenemos que cuidar de eso, es algo así como que súper fundamental. Mucha gente me dice, es que también nosotros tenemos que pararnos y detenernos y poner el condón femenino o el masculino. Todo lo que tenga que ver con la vida sexual y el cuidado de la vida sexual y reproductiva puede integrarse también al juego sexual. ¿Qué quiere decir? Jueguen a ponerse el condón, pónganse el condón en la boca, deslícenlo por el tallo del pene, pónganlo ustedes, pónganle lubricante, masturben cuando están poniendo el condón. Si les ponen el condón a ustedes, pues lo que también traten de tener un lubricante y que se sienta rico el contacto que están teniendo, pese a que se están aplicando condones el uno o el otro, ¿sí? Entonces creo que es muy importante estar claros que no solamente nacimos para ser madres, sino para ejercer muchos más roles, entre ellos el de ser también una puta, una chava que se saborea consigo mismo en su cuerpo, que reconoce las experiencias sexuales no heteronormadas, en especial porque eso nos ha limitado también mucho a todas las mujeres respecto a nuestra capacidad de experimentación en nuestra vida sexual, que es infinita y que obviamente tiene que ver mucho con nuestra manera de ser y cómo desarrollamos nuestras pulsiones sexuales. Y precisamente la que sigue dice, experimentar en nuestra actividad sexual es saludable. ¿Qué quiere decir que experimentar en nuestra actividad sexual es saludable? Lo que les comentaba hace un momento, experimentar con otras nociones de la actividad sexual es parte también de nuestro ser sexual. Lo hacemos desde niños, y niñas que vamos reconociendo nuestro cuerpo, vamos reconociendo el cuerpo de les otros que nos acompañan. Entonces, así nosotros, pues, cuando llegamos a todas las fases de nuestra vida sexual, es necesario experimentar. Así como cuando empezamos en la adolescencia a tener contactos sexuales y físicos con otras personas, también cuando ya hemos tenido cierta actividad sexual, pues también es válido empezar a experimentar, pues quizás con juguetes sexuales, quizás con dildos, con vibradores, con succionadores o simplemente haciendo prácticas de respiración en el coito
que son súper, 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 súper beneficiosas para lograr potenciar la expansividad del orgasmo cuando lo estamos haciendo, cuando manejamos la respiración. También podemos experimentar con cuestiones, por ejemplo, mucha gente en cierto momento experimenta con el BDSM, que son prácticas que por supuesto tienen reglas, escenarios y, muy importante, pues escenarios de consenso y de convivencia, pues que hacen eso más interesante, pero todo dentro de la experimentación. El swinger y todas las prácticas, obviamente, de experimentación sexual a distancia, que a mí se me hace como muy interesante, sobre todo en tiempo de pandemias. Ahorita vamos a hablar de los juguetes. Ahorita en tiempo de pandemias, experimentar el contacto sexual a distancia con el uso de aplicaciones y juguetes que se manejan a distancia con aplicaciones, es muy, muy, muy interesante. Da muchas sensaciones y obviamente podemos manejar los vibratos, intensidades, etcétera, etcétera. Ahorita preguntaban cómo comprar como que el primer juguete sexual. Fíjense que la semana pasada yo tengo un taller sobre biografía sexual y tuvimos en el segundo módulo un taller sobre masturbación en el que hablábamos de diversas técnicas de masturbación, etc, etc. Y fue una chica que tiene una tienda, si quieren, la tienda está en mis redes sociales para que la vean, se llama Hush, Hush.mx, ahí la tengo también en las redes. Entonces ella llevó varios juguetes hechos de materiales, generalmente son silicona o látex. Si no eres alérgica al látex, puedes usar cualquier juguete. Y ahorita, para escoger un juguete, yo te recomendaría o les recomendaría a quienes van a comprar su primer juguete sexual, es ir a la tienda y tocarlo, ¿sí? Ir a la tienda y tocarlo. De preferencia no ponerlo allá en su genitalia, pero sí tocarlo con sus manos, prenderlo, ver cómo se siente el vibrato. Si traen mallas o pantalón o obviamente traen su ropa. Sobre el monte de Venus pueden sentir el vibrato de ese juguete vibrador, succionador de clítoris, para que ustedes también vean la potencia que tiene ese juguete, porque obviamente cada quien modula sus potencias, las potencias muy altas de alguien a lo mejor no le satisfacen a otra persona o le causan dolor, sobre todo porque siempre debemos de ser conscientes que cuando usamos un juguete sexual y lo vamos a poner en la zona de la vulva, debemos de respetar muchísimo nuestro clítoris, que es nuestro supercentro nervioso de placer más inédito en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, creo que ir a la tienda, tocar el juguete y ver cómo funciona el vibrato, si es de pilas, si se recarga, si funciona en Wi-Fi. Ahorita esta tienda que les comento tiene compra en línea y venden, pero también yo sí les recomendaría ir a una tienda física y tocar los juguetes. Y además se van a encontrar cosas muy interesantes, como en las tiendas me gusta comprar, por ejemplo, esos conos también de látex que te puedes comprar para llevar a un concierto y orinas parada, ¿no? Entonces, o te lo llevas y lo traes en tu bolsa ahí esterilizado y lo puedes llevar y orinar de pie, orinar en circunstancias retadoras, ¿no? Entonces, no solamente encuentras juguetes, sino cositas que también pueden ser útiles para lo cotidiano, como esta cosa para orinar, que está muy, muy divertida. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Las preguntas hechas por las personas del público están preparadas en una presentación al final. Si gusta continuar con su plática. Está bien, súper genial. Ok. Bueno, lo que sigue es, esta parte dice consenso y consentimiento. Debemos de estar súper empoderadas y súper conscientes de que el consentimiento es nuestro y obviamente respetar el de la otra persona, porque nosotras hemos trabajado mucho la cuestión de ser conscientes del consenso y del consentimiento, pero también debemos de pensar que en estos tiempos también los hombres están manejando sus masculinidades desde otra manera
y también pueden decirnos que no. También pueden decirnos que no cuando estemos encuerados en medio de la actividad sexual o a punto de iniciarla. También pueden decirnos que no desde el momento en que les decimos, ¿quieres tener sexo conmigo? No. También pueden decirnos que no de muchas maneras que nosotros también debemos de aprender a interpretar y también a exigir y preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres tener actividad sexual conmigo o coger o quieres tener sexo? No, pues ya lo procesaremos, ¿no? Pero también ser muy conscientes de que en esta cuestión del consenso y del consentimiento hay que ser muy claros del respeto hacia el consenso y consentimiento del otro. Y iremos y vendremos y charlaremos sobre el consenso y el consentimiento, y mucha gente aún no tiene una noción de que el no es no. Y por eso nosotros debemos de estar ahora sí que poniendo mucho, mucho, mucho énfasis en todo momento en el consenso. ¿Qué es el consenso? Ok, acepto, vamos a tener relaciones sexuales, etc. El consentimiento es ya tenerlas y hacerlas, y también negarse en el momento de que las tienes. Por ejemplo, si ya estás en medio de la actividad sexual y no tienes ya más ganas o no te gustó o te sentiste incómoda, dices no, y eso no dice tu consentimiento. Si, por ejemplo, estás también en la actividad sexual y quieres y te estás sintiendo incómoda y se te ve en tu cara, pero te da vergüenza no decirlo y te estás resistiendo, también es una ausencia de consentimiento, y hay que también verbalizarlo, porque mucha gente dice es que ella no me dijo que no, pero tampoco te dijo que sí y estabas batallando, ¿no? Otra de las cuestiones que tienen que ver con el consentimiento, con una persona que está inconsciente o que se ha drogado mucho y que no está respondiendo, no está consintiendo. Una persona dormida no está consintiendo. Una persona que se desmayó no está consintiendo. Entonces debemos de ser muy claros que la noción de consenso y consentimiento siempre deben de ser evidentes, siempre deben de ser manifiestas y siempre deben de respetarse, depende de quien esté pues emitiendo su consentimiento. Esto debe ser una cosa inamovible dentro de la actividad sexual y en otros rubros que pues también debemos de aprender a incorporar. A ver, la siguiente dice masturbar. Ahí salieron dos R's porque se me fue una. Pero bueno, ahí suena así como muy, muy... Pero la cuestión de la masturbación es un trabajo que nosotros debemos de realizar con la persona que más amamos en el universo, o sea, nosotros mismos, y dominar el arte de la masturbación y dominar el arte del placer en nuestros cuerpos, creo que debe ser una de las primeras cosas que nos deben enseñar a apreciar desde nuestra adolescencia, para también apuntalar el autoconcepto de nuestro cuerpo. Cuando nosotros ejercitamos la masturbación, en particular las mujeres, pues no solamente estamos frotando nuestra vulva, en nuestros labios de la vulva, nuestro clítoris, quizás introduciendo nuestro dedo dentro de la vagina, por favor, con lubricante, y propicien la lubricación, ¿verdad? Se trata de un acto de amor, se trata de un acto de conocimiento, se trata también de un acto de autoconocimiento para el ejercicio sexual. Por ejemplo, si alguien va a hacerme un sexo oral en mi vulva, yo puedo dirigir perfectamente a esa persona hacia la vulva, hacia la zona de la vulva que quiero que atienda. Si yo conozco perfectamente mis genitales en la masturbación, voy a poderle decir a otra persona que haga lo que yo quiera que haga, como a mí me gusta que lo haga, en el momento en que yo quiero que lo haga. Y por ejemplo, también otra de las cosas para lo que nos sirve mucho la masturbación es para dominar nuestra lubricación. Muchas veces, mucha gente cree que necesita siempre usar lubricante en la actividad sexual, y no necesariamente necesitas lubricante si has lubricado bien. Nosotros tenemos en nuestra vulva varios orificios pequeños. Dos son de las glándulas de Bartolino, que son las que emiten el fluido que lubrica
la parte de nuestros genitales y que, bueno, ayudan a la fricción, ayudan a que un dedo o una mano se deslice mejor. Y bueno, lo idóneo en cualquier actividad sexual es que haya una lubricación. Lo que quiere decir que hubo un estímulo sexual efectivo. El estímulo sexual efectivo en la curva del orgasmo es básicamente el cachondeamiento. Cuando yo me excito, tengo un estímulo sexual efectivo. Entonces creo que es muy importante aprovechar la masturbación como una forma de autoconocimiento. Muchas veces me dicen, es que yo ya conozco muchas vulvas porque ya veo mucha pornografía y bueno, pues en la pornografía ya crees que viste una vulva y pues así son todas las vulvas. Entonces creo que es muy, muy importante que además de conocer una vulva mediante verla con pornografía y aún mejor verla con el espejo a ver cómo es importante estarnos espejeando siempre la vulva, a ver cómo se encuentra. Es muy importante propiciar, como les digo, la lubricación. Y y ahorita que hablamos de pornografía, siempre tengo un problema con las masturbaciones en la pornografía porque se maltrata muchísimo a la vulva. Cuando una mujer se está masturbando en la pornografía o un señor o viejo rancio, peor aún, está masturbando a alguien en la pornografía, está tratando la vulva con abofetadas, ¿no? Entonces creo que sopesar lo que vemos en la pornografía de manera en que no sea el copy-paste que vamos a aplicar a nuestra actividad sexual es muy importante porque todo lo que existe en la pornografía es ficción, es simulación y sobre todo es cuerpos falsos, actividades falsas y recordemos que también potencialización falsa del placer fake, que no están sintiendo definitivamente la banda del porno. Y hablando del porno, en el que también la higiene genital puede ser así como medio dudosa, estamos obligadas siempre a tener una higiene sexual óptima en nuestra vulva, lavándonos con el chorro de agua o con espuma de jabón neutro la zona de nuestra vulva y del introito vaginal. No necesitamos más, no necesitamos champú, no necesitamos loción, no necesitamos desodorante, no necesitamos un jabón especial. La vulva se lava con agua, si acaso con espuma de jabón neutro o el más suave que tengan, porque no queremos alterar toda la actividad que realiza la vagina para autosustentarse y bueno, ser funcional en cuanto a la emisión de desechos y cómo los emana, pues para mantener también una situación idónea dentro de la zona de nuestra vagina, en el interior de nuestra vagina. Las revisiones médicas y con el ginecólogo o la ginecóloga deben de ser anuales y a cierta edad ya bianuales. Y algo muy importante, es súper importante que hagan Kegel. Los ejercicios Kegel son para el fortalecimiento del peso pélvico. Es decir, vamos a apretar la zona del peso pélvico y hacer esto, apretar, apretar. Y esto va a reforzar obviamente toda la zona de nuestros órganos sexuales pélvicos internos y externos. Esto de hacer ejercicios Kegel es maravilloso para los coitos porque ayuda a apretar y a retener, pero sobre todo y muy importante a que se mantenga pues obviamente un coito saludable, que vayamos apretando, que ya vayamos soltando, que vaya habiendo una apretación saludable en nuestra vagina fortalecida y también en la zona, como les comento, del piso pélvico, que obviamente incluye la zona del perineo, la zona del culo, la zona de las ingles, que vamos a reforzar con el ejercicio Kegel, los ejercicios que podemos estar realizando todo el tiempo. Esto es, estamos de pie, estamos sentadas, podemos estar haciendo este apretamiento de la zona del piso pélvico. Entonces, esto es súper, súper importante porque es parte como que de un cuidado fundamental básico que debemos de tener con el fortalecimiento de toda esa zona que, bueno, nos va a servir para la actividad sexual, para apretar, como les digo, en un coito,
Nos puede servir también en un parto natural, si sale una criatura vía vaginal. Y bueno, también para resolver cuestiones de la incontinencia urinaria, ¿no? Si nosotros tenemos fortalecido el piso pélvico, no va a haber ahí que la gota traicionera de que se nos salió, de que nos reímos y se salió la pipí. O sea, sino que vamos a tener pues fortalecido el piso pélvico, entonces que si estornudamos, vamos a, digamos, poder prevenir que se nos salga pues la micción en un momento desafortunado, ¿verdad? Y bueno, ya acabé. Ya creo que ya acabé, entonces creo que no sé si tengan algunas, bueno, espero que haya preguntas y espero que haya quedado todo claro y sobre todo pues estar conscientes de que pues, podemos tocar cualquiera de los temas que estuvimos tocando en este momento. Sí, el día de ayer abrimos una cajita de preguntas en Instagram y es lo que va a compartir mi compañera Caro. Gracias. Entonces, le cedo el micrófono a Caro. Gracias, Caro. Voy, permítame presentar la presentación. Está pasando alguien de los camotes. Se oye mal. Muy bien, estas son las preguntas recopiladas de las cajitas de preguntas en Instagram que se hicieron el día de ayer. Ok. La primera, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficiente? Ok, siempre es muy bueno preguntar cuál es el método más anticonceptivo más eficiente, pero también hacer una revisión médica con el ginecólogo para que hablemos sobre nuestro ciclo ovárico, cómo es nuestra menstruación, cómo se maneja nuestra, digamos que puntualidad de nuestra regla, si somos regulares o no regulares. Yo realmente preferiría que siempre se utilizará el condón, que de hecho siempre se debe de utilizar el condón, pero hay métodos anticonceptivos que son muy eficientes, como los hormonales, que realmente lo que hacen, bueno, pues es inhibir la ovulación. Sin embargo, con las dosis que se dan de hormonas ya son más amables, pueden ser muy duraderos de una sola toma o de que nada más te ponen el parche y ya no pasa nada, o de que te ponen el dispositivo subdérmico. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden utilizar hoy en día como antifecundativos. Sin embargo, yo creo que debemos de ser conscientes de hay que obligar a nuestros compañeros sexuales a usar condón y a nosotras a hormonar lo menos posible nuestro cuerpo. Creo que yo recomendaría ir al ginecólogo y pedir un antifecundativo, anticonceptivo de parche de largo plazo, ver cómo nos sentimos, porque también todos los antifecundativos / anticonceptivos generan reacciones hormonales, alteran nuestras reglas y debemos de irnos, digamos que al principio con algo muy suave que no altere de una forma dramática nuestro ciclo ovárico o ciclo menstrual. Muy bien, la siguiente. ¿Usted cree que enseñar la educación sexual pervierte a los niños, así como dicen los papás? Creo que, gracias por la pregunta, creo que más que pervertir, pervierte más la noción de la ausencia de educación sexual que la educación sexual en sí. Porque lo que se crea eso de pervertir, se crean tabús de qué será eso que me están escondiendo, por qué no puedo decir estas palabras, por qué el sexo está prohibido, por qué el sexo es tabuado, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es incurrir en escenarios en que el niño, la niña, el niñe se sienten pues digamos que más intrigados en el momento en que no tenemos respuestas claras para dudas que a lo mejor pueden ser elementales y necesarias sobre el conocimiento del cuerpo, porque deben de saber que se llama vulva, que se llama pene, que tienen una vagina, que tienen un ano, lo cual es súper importante porque no solamente nos enseña sobre cómo se llaman correctamente las partes del cuerpo,
sino también nos ayuda a detectar abusos sexuales, porque pueden decir un señor me tocó tal o una maestra, etcétera. Entonces, conocer las partes del cuerpo también es educación sexual. Entonces, creo que desde muy pequeños, desde los 3 años, cuando las personas identificamos nuestro cuerpo, lo exploramos y lo notamos en lo propio y en el ajeno, entonces sería muy, muy importante pues empezar la educación sexual acorde a la edad de cada criatura, ¿verdad? Gracias, Elia. ¿Por qué a nosotras nos cuesta alcanzar el orgasmo solo con la penetración, perdón? Bueno, aquí es primero porque estamos, lo que comentaba hace un momento, estamos habitando una coitocracia y en esa coitocracia se nos dice que el coito es la actividad mayor de la actividad sexual y con esa debemos de tener orgasmos, sentir rico, que esté bien grande el pene, que lo sintamos delicioso, que gritemos hasta no poder más, pero en realidad muchas veces y muchas mujeres llegan al orgasmo vía masturbación, vía el uso de un juguete, vía se sentaron en algo que vibraba. Tengo una paciente que una vez tuvo un orgasmo o uno de sus primeros orgasmos sentada en un sillón de esos que te dan masajes. Entonces, obviamente la fuente del orgasmo puede venir de muchas fuentes, puede provenir de muchas fuentes, o sea, de muchos emisores. La penetración es parte de una de esas fuentes. Sin embargo, para llegar a sentir orgasmo en esa penetración, yo recomendaría encontrar tu posición idónea para que te roce en lo que te deba de rozar. En el clítoris, en las paredes vaginales, cerca del ano. Entonces, cambiar un poquito la posición ayuda a alcanzar un orgasmo en la penetración y lo hace divertido también, porque pues es como voy al rancho y hay muchos caminos y me suben muchos caballos, ¿no? Pero aquí la cuestión es buscar la posición, procurarla y mejorarla, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, la mujer arriba, mucha gente dice, las mujeres arriba porque controlan mejor como un joystick el movimiento de la cadera. A muchas no, pero bueno, también buscar en dónde roza más el pene con el clítoris o en la parte que más me guste, pues hay que estarlo como ensayando, ¿no? Esa es la parte de lo divertido. Otra persona dice, me siento culpable al querer empezar mi vida sexual. Ya. Fíjate que la culpa y el sexo o la iniciación sexual siempre van unidas, van de la mano, porque obviamente la sexualidad femenina o la sexualidad en el cuerpo de las mujeres o la percepción de la sexualidad iniciática de las mujeres, o sea, se la van a meter a una mujer. Siempre genera controversia porque hay una ocupación, porque ya no va a ser una niña, sino va a ser una señorita o una señora o una mujer. Entonces, de ahí viene esta cuestión culpígena de que ya va a ser otra persona. Pero realmente los actos sexuales no nos transforman en otra, no nos hacen mujeres, ni más mujeres, ni la mujer que siempre quisimos ser, sino somos una persona que va a tener solamente actividad sexual, que se busca que sea placentera. Eliminar lo culpígeno te va a ayudar a gozarlo más, pero además sentirte culpable, pues obviamente tiene que ver mucho con todos los atavismos sobre la religión, de llegar virgen, de que mi cuerpo es un templo y nadie lo debe de mancillar. Si hay consentimiento y si son mayores de edad, yo diría, sobre todo en cuestiones de actividad sexual más hardcore, ¿no? Pues sí buscar momentos que nos hagan sentir bien, pero también eliminarlo, tratar de eliminar lo culpígeno, no decir no estés triste, sino de pensar que también estas son cuestiones privadas, personales, y la actividad sexual es un derecho de cada persona, así como la masturbación. Son derechos sexuales de tener placer, de poder tocarse y generarse placer. Entonces creo que yo lo pondría en un frasquito de como esta es mi decisión personal que quiero tener por mi propio placer,
Obviamente va a haber culpas, va a haber así como pudor o vergüenza, pero tiene que ver exclusivamente cómo nos sentimos con nosotras mismas y desear realizarlo en un entorno seguro y de consentimiento, ¿verdad? Y Muy bien, sentir la siguiente pregunta es, ¿cuál cree que es la edad adecuada para comenzar a hablar de educación sexual? en el momento en que nosotros estamos enseñándole a nuestra hijo, hija, hije, a reconocer su genitalia, su vulva, su vagina, que vaya al baño y que con su pene haga pipí, o sea, orine y que ponga su vagina en siente sus nalguitas en la vacinica y use su uretra para orinar. Desde el momento en que estamos teniendo esas dinámicas, estamos hablando de una educación sexual. Obviamente ahí no estamos teniendo el factor sexual, pero sí estamos hablando de una de las dimensiones de la sexualidad. La sexualidad humana tiene 4 dimensiones, según el autor más, digamos, consultado al respecto, que es Eusebio Aureoles, es un sexólogo. Las 4 dimensiones de la sexualidad son el género, la reproductividad, el erotismo y la vinculación afectiva. Entonces nosotros debemos de ir, digamos que hablando a lo largo de la vida de nuestras criaturas, de estas 4 dimensiones de una manera, pues también, como vayan saliendo ciertas preguntas e interpretar bien la pregunta, saber de dónde viene la pregunta y sobre todo, y eso es bien importante, siempre me pasa en consulta de que llega el niño con la mamá, con el amiguito y les pide de que le expliquen qué es cierta cosa o de que tiene que ver con educación sexual. Siempre hablen también con la mamá de la otra criatura si tienen hijos o van a tener hijos, porque también la educación sexual es responsabilidad de los padres darla, no de si quieren darla o no. Deben dar una educación sexual por el beneficio de la vida sexual de sus hijos en salud corporal, mental, espiritual y en todas las dimensiones del ser humano. Ok. ¿Qué piensa de la educación sexual que se imparte en México? Ahorita tenemos muchos sexólogas y sexólogos que están pues ya haciendo sus maestrías, yo hice mi maestría en el Instituto Mexicano de Sexología, obviamente cada quien elige una especialidad distinta, entonces hay educación sexual en México, hay instancias que prohíben la educación sexual en México o la limitan. Sí, como las padres y madres de familia, como ciertas escuelas, como muchas religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso eso es parte de un entorno machista y patriarcal, el no querer empoderar a niñas, niños y adolescentes en el conocimiento de la educación sexual. Pero siento que ya es más difundida, es más visible. Hay una instancia dedicada a la adolescencia y a la niñez, a las niñeces, a las infancias en México, que se llama CIPINA, y CIPINA tiene muchísimo material sobre educación sexual. Ahí vienen los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Estos partes de los derechos sexuales universales. Y también hay, bueno, ya algo que quiero recalcar. Fíjense que en la Constitución, en el artículo 3, la educación sexual está mencionada como parte de cómo se debe de impartir la educación sexual en México. O sea, la educación sexual está incluida dentro de la Constitución mexicana como parte de la educación que se debe de impartir a las niños y niñas y adolescentes compartiendo con materias como ecología, como sustentabilidad, etc., etc. Pero aquí lo importante es que la educación financiera, que es muy importante, pero pues que estamos teniendo ya cerca la educación sexual y debe de estar a la mano de todos y de todas y de todes porque es parte de nuestros derechos humanos. Muy bien.
Y esa pregunta creo que tiene mucho que ver con lo que justo menciona de que todos tenemos la obligación de educarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Piensa que la educación sexual debe darse en los hogares o en las escuelas o en ambos? Sí, claro, en ambos. Y hasta yo añadiría, si hay personas que están en un culto religioso y tienen un grupo dominical, deben de dar educación sexual porque es parte del cuidado de la comunidad. O sea, la educación sexual no es algo que yo conciba como algo que sea de que hablamos en la escuela y luego en la casa y luego etc, etc. La educación sexual es un continuo que debemos de mantener en todas las conversaciones. O sea, con nuestros hijos, oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas con tu regla? Oye, ¿a poco, quién es tu amiga que vine el otro día a la casa? Me explico que también vinculación afectiva, con la cuestión de la higiene. O sea, creo que hay muchas instancias que están relacionadas a la educación sexual. No debemos soterrarla ni satanizarla, porque tiene parte, o sea, tiene que ver con todo, ¿sí? Y la educación sexual, por supuesto, es un asunto político porque incide en todos los factores de nuestra existencia. Si no hay educación sexual, a lo mejor no se conocen métodos antifecundativos o lugares en donde se pueda conseguir métodos antifecundativos, ni quién te enseña a usarlos. Entonces alguien se embaraza, pero ese niño o niña o niñe nace con un defecto congénito que tiene que llevarse al sector salud para que lo traten. Entonces vamos creando situaciones a través de la vivencia del ser sexual y de la sexualidad que van creando necesidades que las instancias y las instituciones deben de resolver. Entonces, la educación sexual está en todos los niveles y debemos de reflexionar en ella, no solamente porque la educación sexual muchas veces se relaciona a un metisaca y como les comento, pues tiene que ver con muchas dimensiones de los seres y las seres humanas. Ok, siguiente pregunta. ¿Consejos para quitarse de pena con la autoexploración primerista? Creo que la autoexploración es algo que nosotros hemos dejado de hacer porque de niños, incluso de bebitos, en el feto, bueno, como fetos más bien como bebés dentro de los úteros de nuestras madres, pues nosotros también nos explorábamos y tocábamos nuestro cuerpo. De niños y niñas chiquitos también y quizás lo hacíamos. La autoexploración es parte de la salud sexual y también el no autoexplorarse también es parte de nuestra actividad sexual porque la actividad sexual es o no es, pero simplemente pues es una elección voluntaria. La autoexploración debe ser primero pues como un masaje. Yo les recomendaría que empezaran con eso. Un masaje con un aceite rico, que les guste el olor, en un entorno pacífico, a una hora que sepan que nadie las va a estar molestando, en un tiempo especial que tomen para ustedes mismas. Y también yo les recomendaría que además de tocarse con un aceite, la zona de la vulva, los pechos, el interior de los muslos, detrás de las rodillas, en las axilas, tocarse todas estas partes del cuerpo, pero también, ¿por qué no? Pues aprovechar para vernos nuestra vulva con un espejo y ver cómo es. Y para que vean qué distinta es su vulva a la de todas las que vean en cualquier lado a donde se asomen. Entonces, este es un ejercicio de exploración, de autoconocimiento y también de poder. Pero creo que lo principal es quitarte la pena. No necesitas estar completamente desnuda, sino con ropa que incluso esté cómoda o una bata, pero sí tener un lubricante o un aceite que te haga sentir cómoda, que el aroma sea cómodo y bueno, también de preferencia probar primero tantito el aceite en el brazo por si no eres alérgica a él, ¿verdad? Porque no vaya a ser. Pero básicamente es como que una noción de autopampereo que no solamente deba ser para explorar, sino como para tener una cita con uno misma y pues darse esos placeres de vez en cuando, ¿no? Ok, muchas gracias, Elia. La siguiente, y creo que ya sería la última. ¿Qué opinas sobre comenzar una vida sexual a temprana edad? O sea, los menos de 18 años. Ok.
Realmente todas las personas empezamos una vida sexual a temprana edad. ¿Esto qué quiere decir? Pues desde que éramos adolescentes, pubertos algunos, pues nos besuqueábamos y nos fajábamos y teníamos intercambios carnales con otros niños, niñas, niñes, ¿no? En la primaria o que cuando jugabas a las escondidas. Eso, de alguna manera, es empezar una vida sexual, no consciente, porque obviamente hay un tocamiento y una ejercitación del placer de alguna manera, ¿no? Cuando llega, pero no sabemos exactamente de dónde proviene, pero hay una excitación, te gusta. Luego llegamos a la adolescencia cuando viene una cuestión de la exploración del placer sexual. La adolescencia la estamos ubicando entre los 12 y los 21 años, que es la mayor, digo, las edades en las que los autores la manejan la mayor parte. Entonces nosotros realmente también hacemos ese continuo de nuestra vida sexual cuando vamos al cine y fajamos o nos tocan nuestra genitalia, nos masturban, nos tocan los senos, nosotros tocamos a nuestra pareja sexual. El hecho de tocarse, fajarse, hacerse y luego sexo oral, sexo anal, etcétera, ya es una vida sexual a temprana edad. Entonces yo por lo que entiendo es qué opino de empezar una vida coital a temprana edad. Aquí ya cambia la cuestión porque hay una penetración de un pene con una vagina. Y lo que yo opino es que si va a haber una vida sexual a temprana edad, a menos 18 años, lo idóneo sería buscar que se retrasara la decisión lo más posible. Si no se tiene el conocimiento del uso del condón de una manera efectiva y eficaz y contundente. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de saber poner un condón de una manera adecuada, de una manera en que no se nos rompa, de una manera en que funcione, ¿sí? Porque la verdad, todas las taras de la primera vez tienen que ver con el no uso del condón. La primera vez mucha gente no usa el condón y ese es yo creo que es la fuente de todos los problemas, porque realmente tiene que ser necesario por las infecciones de transmisión sexual y por la transmisión de VIH-Sida y por un embarazo no deseado. Creo que lo único que pudiésemos aspirar es que una persona menor de 18 años, si va a tener una iniciación sexual, sea con el uso de un condón preferentemente. Si va a tener actividad sexual a los 16 años, pues tratemos de que sea con condón, que se pongan el condón y que tiren bien el condón, que cada cosa es algo muy distinto, ¿verdad? No sé si haya preguntas sobre el uso del condón, sobre todo porque hay que aprender a ponérnoslo, ¿no? Es lo básico en este tipo de temas. En la iniciación sexual, yo digo, bueno, si ya están decididos, van a tener sexo coital, tienen que usar un condón y lubricante. ¿Por qué lubricante si dice que mejor se lubriquen? Porque muchas veces cuando vas a tener un coito iniciático, puede tardarse la lubricación tanto en el hombre o en la mujer o en las personas que participen, porque están nerviosos, porque no lo saben hacer, porque no se cachondearon lo suficiente. Acuérdense, el cachondeo y la excitación es lo que da la lubricación. Entonces, si no hay lubricación y no se ha mojado suficiente, eso quiere decir que necesitamos ayudarnos un poquito más con el lubricante a base de agua, como debemos de hacerlo con el sexo anal sin falta. El sexo anal es al lubricante como hermanos siameses. Entonces creo que empezar una vida asexual a temprana edad solamente si está bien protegida y empoderada y sobre todo pues también ser pacientes con nuestros cuerpos, porque la iniciación sexual siempre es un poco atropellada, ¿no? Claro. Ok. Creo que esta ahora sí es la última pregunta. Mi pareja sexual no tuvo una erección y fue muy difícil introducir el pene así. ¿Es normal que suceda esto? Bueno,
Las no erecciones son algo, no algo terrible, pero también si son muy continuas y no tienen fuerza, bueno, pues ya habría que ver al urólogo, ¿sí? Sin embargo, es normal que las erecciones no tengan, hay varias calidades de erección, o sea, son 4 tipos de calidad de erección. Obviamente, la última es que esté mucho, mucho, muy dura, y hay otras así como que ahora sí que más o menos, poquita y nada, ¿no? O sea, o cero erección. Entonces, aquí en esta cuestión es difícil introducir el pene, obviamente, sin erección. En algunos casos se va parando en el momento en que se introduce, pero si ya se trató de propiciar una erección y no se puede, hagan otra cosa, ahora sí que denle la vuelta a la cuadra y traten de intentarlo después. Ahora, recuerden que un condón siempre se tiene que poner en un pene erecto, o sea, en un pene duro. Entonces, un pene con una erección de no muy alta calidad, o sea, un pene no completamente erecto, puede ser muy difícil de meter en la vagina, de ponerle un preservativo, un condón, y bueno, en sí, de que vuelva a entrar, de que entre, ¿no? Se puede, como es normal que no haya erección, es normal que algún hombre joven no se le pare, es normal que de repente se asuste, que tenga una erección, se ponga nervioso por algo y se le baje. Es normal que algo lo saque de onda y se le baje. O sea, las no erecciones tienen muchas circunstancias y no hay que tomarlo como algo definitorio. Simplemente es un poco de sangre que no llegó a los cuerpos cavernosos, no llenó ahí al muchacho y no hubo erección. Es normal que no suceda, pero es muy dificultoso para meterlo en una cavidad. Jueguen a otra cosa por mientras que se vuelve a parar y bueno, pues ya lo vuelven a intentar, ¿verdad? Porque si no, no entra. Muy bien, creo que esas fueron ya todas las preguntas, Elia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Estamos ya nos pasamos de tiempo, estamos bien de tiempo. Pues estamos un poquito apretadas porque va a haber otra a las 7, pero pues la verdad es que todo bien. Estuvo muy padre la conferencia, personalmente la disfruté mucho y Gracias. pues agradezco mucho que hayas dado la oportunidad de estar aquí con nosotros. Gracias, pues yo les quiero agradecer a todas, a todes que hayan estado me encanta siempre estar con Girl Up, pero sobre todo quiero invitarlas a mis redes sociales, en Ivaginaria, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube, porque quiero promover contenidos de divulgación científica de la sexología y creo que pues la biología va íntimamente ligada a la sexología. Ojalá que pues haya más perspectiva de género en las ciencias, en la producción de las ciencias, y pues si quieren una consulta también sexológica pueden llamarme o contactarme vía en mis redes sociales. Esta consulta sexológica es privada, es en línea y es en un sitio privado. Y bueno, pues me despido. No sé si haya que decir algo más. Ay, gracias, Miroslava. Ah, sí. Gracias. Oigan, pues sí hemos estado así como que en varias sex shop. Vamos a tener un open de una sex shop, ahí en el 18 de agosto. Quien quiera comprarse su primer juguete, vaya a las redes sociales y pues nos estamos viendo aquí en Imaginaria y pues que sigan con éxito los eventos. Muchas gracias. También le agradecemos a todos los participantes que estén aquí. Muchas gracias por darnos su tiempo, repito. Y pues nada más para decir que ahorita a las 7 va a estar Gaby hablándonos sobre el mito de la pornografía. Por si quieren también estar presentes, vamos a estar pasando el link. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Bye, abrazo. Chao.